Nos encontramos con historias que cautivan la imaginación, despiertan curiosidad e intriga con su encanto enigmático. Desde el Área 51 hasta los hijos de los Sodder, que desafían toda explicación. Únase a nosotros mientras exploramos 20 misterios del mundo que nadie puede explicar. Número 20. El asombro. En 1977, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI, en una entidad de exploración espacial, se topó con algo inusual. Mientras trabajaban en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, los investigadores de SETI se encontraron con algo sorprendente. El astrónomo Jerry R. Eyman se topó con una señal que parecía provenir de más allá de la Tierra. La señal, que duró apenas 72 segundos, fue excepcionalmente potente y emanó de un punto específico en la extensión celestial. Eyman inmediatamente rodeó la impresión de datos y escribió: «¡Guau!». De ahí el nombre de la entrada de datos. A pesar de un exhaustivo escrutinio y análisis, la señal «wow» sigue siendo un enigma. La comunidad científica no ha sido capaz hasta ahora de proporcionar una explicación concluyente. Los expertos han propuesto teorías que abarcan desde fenómenos naturales hasta señales creadas por el hombre. Sin embargo, la tentadora perspectiva de la comunicación extraterrestre persiste como una hipótesis convincente. El atractivo perdurable de lo asombroso, la señal se extiende mucho más allá de los círculos científicos. Su misterio ha generado una plétora de teorías, investigaciones y referencias culturales. Pero lo que es aún más sorprendente es el silencio radial que siguió después. ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué intentaban comunicar? ¿Por qué se detuvieron? Nadie lo sabe. Número 19. Área 51. Enclavada en la vasta extensión del desierto de Nevada, el Área 51 ha capturado la imaginación del público, a menudo asociada con fenómenos extraterrestres. Sin embargo, más allá del velo de las teorías de la conspiración, se esconde una realidad más sólida. Originalmente establecida como una instalación militar secreta durante el apogeo de la Guerra Fría, el Área 51 sirvió como centro para el desarrollo de aviones de reconocimiento avanzados. En particular, el avión espía U-2. Su ubicación remota y sus perímetros fuertemente vigilados lo convirtieron en un campo de pruebas ideal. Tras su creación, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos asumió la responsabilidad de gestionar este dominio secreto durante décadas. El gobierno se negó oficialmente a reconocer su existencia. Esto fue así hasta 2013, cuando se desclasificaron documentos de la CIA que habían sido clasificados anteriormente. Estos documentos arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de la instalación, revelando su papel fundamental en el desarrollo y prueba de programas de vigilancia aérea de vanguardia, como el U-2 y el carro de 12 bueyes. A pesar de las explicaciones oficiales, las teorías conspirativas en torno al Área 51 solo se intensificaron con los años. En 1989, Bob Lazar puso el Área 51 en el centro de atención. Afirmó que había trabajado en la ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres dentro de sus confines. Si bien las afirmaciones de Lazar atrajeron la atención generalizada, carecían de pruebas concretas y fueron recibidas con escepticismo por los expertos en la materia. Incluso hoy en día, la zona está prohibida para los civiles y cualquier persona sin autorización, y muchos lugareños han informado de sucesos inexplicables en las inmediaciones de la zona. Aunque sus orígenes pueden estar en el espionaje de la Guerra Fría y la innovación militar, su mística ha trascendido las fronteras geopolíticas y se ha convertido en un símbolo de la fascinación de la humanidad por lo desconocido y lo inexplicable. Número 18. El astronauta de Solway Firth. En un cálido día de verano de 1964, Jim Templeton, acompañado de su esposa Annie y su hija Elizabeth, se aventuró a Burgh Marsh en Solway Firth, Cumbria, Inglaterra. No se imaginaba que esto conduciría a un encuentro desconcertante que pronto captaría la atención del mundo. Mientras Templeton tomaba fotografías de Elizabeth con su nuevo vestido con el pintoresco telón de fondo de Burgh Marsh, sin darse cuenta captó algo extraordinario. Una misteriosa figura de pie detrás de su hija. Curiosamente, Templeton no había notado a nadie. Fue solo cuando estaba revelando las fotografías más tarde que su vista captó la enigmática presencia que acechaba detrás de Elizabeth. Tan pronto como las fotos se hicieron públicas, la gente comenzó a especular que la figura en la foto era un astronauta. La fotografía de Templeton, que vestía un traje blanco y un casco con visera oscura, rápidamente ganó atención mundial y desató fervientes especulaciones. Templeton incluso presentó la foto a la policía de Carlisle y a la compañía cinematográfica Kodak. Sin embargo,
Ambas entidades descartaron la imagen como una anomalía fotográfica o un truco de luz. Kodak no esperaba este tipo de desdén y ofreció una recompensa a quien pudiera demostrar que la foto era falsa. Sin embargo, nadie aceptó el desafío. El frenesí mediático en torno a la fotografía de Templeton adquirió un cariz surrealista cuando se la relaciona con el lanzamiento planificado de un misil Blue Streak en Woomera, Australia del Sur. Apenas 2 días después de que se tomara la fotografía, la prueba del misil se detuvo abruptamente debido a informes sobre 2 misteriosas figuras avistadas en el campo de tiro. Los técnicos se sorprendieron al encontrar similitudes entre el astronauta de Solway Firth y las figuras que habían visto en los periódicos australianos. Mientras que los escépticos descartan al astronauta de Solway Firth como producto de la coincidencia o una ilusión óptica, otros consideran que el momento y las circunstancias son demasiado peculiares como para ignorarlos. Número 17. El Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, el Triángulo de las Bermudas ha sido sinónimo de misterios marítimos y aeronáuticos. Naturalmente, la zona ha cautivado desde hace mucho tiempo la imaginación tanto de académicos como de teóricos de la conspiración. Esta extensión triangular, que se extiende desde Florida hasta Bermudas y Puerto Rico, se ha ganado la reputación de ser un enigma desconcertante. También conocida como el Triángulo del Diablo, la zona es famosa por estar asociada a inexplicables desapariciones de barcos y aviones, aparentemente tragados por el océano sin dejar rastro, incluso en condiciones de absoluta serenidad. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos acontecimientos sigue siendo esquiva. Una teoría predominante atribuye las desapariciones a fenómenos paranormales. Sin embargo, otros han aportado una perspectiva más pragmática, sugiriendo que el Triángulo de las Bermudas es, de hecho, una vía marítima muy transitada por innumerables buques y aeronaves, y si algunos de ellos desaparecen, no es tan grave como se suele creer. Los defensores de la teoría paranormal atribuyen las anomalías a fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra, que pueden alterar los instrumentos de navegación y desviar la atención incluso de los navegantes más experimentados. Sin embargo, a pesar de tales conjeturas, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un reino enigmático, donde la realidad y la ficción se entrelazan, invitando a la especulación y la fascinación en igual medida. Número 16. Cráter Potomsky. Esta colosal roca con forma de altavoz, de aproximadamente 40 metros de alto y casi 100 metros de ancho, proyecta una presencia sombría en medio de la vibrante vegetación de la remota taiga de la región de Irkutsk. A pesar de su imponente apariencia, la verdadera naturaleza de esta enigmática formación ha desconcertado a los científicos durante décadas. Los habitantes locales se refieren a ella como el nido del águila de fuego. Los habitantes del lugar observan el cráter con superstición y temor, y cuentan historias de personas y animales que desaparecieron en circunstancias misteriosas al acercarse demasiado. No fue hasta 1949 cuando el geólogo ruso Vadim Kolpakov emprendió el primer estudio sistemático del cráter. Sus observaciones revelaron una peculiar cavidad semicircular en forma de cúpula en el centro, desprovista de vegetación. Inicialmente, algunos sugirieron que el cráter era un remanente de una erupción volcánica o un artefacto arqueológico. Sin embargo, en la zona hay una vegetación densa, y los pueblos indígenas no pueden construir este tipo de estructuras, por lo que estas hipótesis no se sostienen. Kolpakov propuso que el cráter podría haberse formado por un fragmento del meteorito de Tunguska, que explotó sobre la región en 1908. A lo largo de los años han surgido diversas hipótesis, que van desde encuentros extraterrestres hasta anomalías geológicas. Las investigaciones realizadas a principios del siglo XXI revelaron que el cráter se formó hace aproximadamente 500 años, antes del evento de Tunguska. Desde entonces, los científicos han comenzado a considerar la posibilidad de que procesos geológicos, como las emisiones de gases subterráneos, han modelado el paisaje. Sin embargo, el crecimiento acelerado de los árboles cerca del cráter y las similitudes con los entornos posteriores a un desastre nuclear han alimentado las especulaciones sobre instalaciones nucleares ocultas u ovnis enterrados. Número 15. La muñeca Annabelle. Inmortalizada en la franquicia cinematográfica de El Conjuro, no es solo una obra de ficción, es muy real. Como se ve en la película, la verdadera muñeca Annabelle reside en el Museo de lo Oculto Warrens, en Connecticut, donde está encerrada en una caja de vidrio.
A pesar de su apariencia como una clásica muñeca Anne de trapo, los Warren advirtieron rotundamente contra subestimar su potencial para causar daño. Según la leyenda, la influencia malévola de la muñeca se extiende más allá de sus confines físicos. A los visitantes se les advierte que no toquen la caja de exposición, después de que un hombre que se atrevió a tocar el cristal sufriera una trágica muerte en un accidente de motocicleta. Poco después, el propio Ed Warren afirmó haber experimentado misteriosas averías en su vehículo mientras transportaba a Annabelle al museo. Los orígenes de la verdadera historia de Annabelle se remontan a 1970, cuando una enfermera recibió la muñeca como regalo de cumpleaños de su madre. Pronto se produjeron sucesos extraños, como el hallazgo de la muñeca en posiciones inquietantes y la aparición de mensajes crípticos en un papel de pergamino. Para comprender mejor la situación, las niñas llevaron a cabo una sesión espiritista, que es una reunión en la que las personas intentan comunicarse con los espíritus o los difuntos. Durante la sesión, las niñas descubrieron que la muñeca albergaba el espíritu de Annabelle Higgins, una entidad supuestamente benévola que buscaba compañía. Sin embargo, cuando los acontecimientos se intensificaron, los Warren intervinieron. Determinaron que la muñeca estaba bajo la influencia de un espíritu inhumano y, por lo tanto, la confinaron para que no dañara a nadie. A pesar de los rumores que circularon en agosto de 2020 que sugerían que Annabelle había escapado de su confinamiento, Tony Spera, el yerno de los Warren, confirmó que la muñeca estaba dentro del museo. Número 14. La Gran Pirámide de Giza. Las pirámides de Egipto, en particular la Gran Pirámide de Giza, se erigen como antiguas maravillas de la ingeniería construidas hace más de 4.500 años. Su enorme tamaño y precisión siguen desconcertando a historiadores y arqueólogos por igual. Así pues, la cuestión de cómo se erigieron estas colosales estructuras, utilizando tecnología rudimentaria, es un tema de intenso debate y especulación. Las teorías van desde el uso de sofisticados sistemas de rampas hasta la participación de organismos extraterrestres. La alineación de las pirámides con los cuerpos celestes y su notable precisión geográfica no hacen más que aumentar su misterio. Además, son muy voluminosas. Se calcula que están formadas por 2.300.000 bloques de piedra que pesan alrededor de 6 millones de toneladas. En conjunto, las pirámides son un testimonio de la artesanía antigua a escala épica. Además, hay cámaras y pasadizos ocultos en todas estas estructuras monumentales. Un vacío descubierto recientemente dentro de la Gran Pirámide alimenta aún más la curiosidad. Aunque tradicionalmente se las consideraba tumbas de faraones, algunos especulan que las pirámides pueden haber cumplido funciones astronómicas más amplias. El enigma de estas estructuras incita a reflexionar sobre la civilización que las erigió y las notables hazañas logradas con las limitadas herramientas y conocimientos disponibles en ese momento. Número 13. Mary Celeste. El Mary Celeste, un buque mercante estadounidense, fue descubierto a la deriva y abandonado en la vasta extensión del Océano Atlántico el 4 de diciembre de 1872. Sorprendentemente, se lo encontró en condiciones de navegar, con abundantes provisiones y los efectos personales de la tripulación intactos. Sin embargo, había una ausencia evidente: el bote salvavidas. Además, no había rastro de las 10 personas que tripulaban el barco. El destino de la tripulación y los pasajeros del Mary Celeste sigue siendo uno de los misterios marítimos más persistentes de todos los tiempos. Se han presentado varias teorías para explicar su inexplicable desaparición, que van desde escenarios plausibles como motín, piratería, fraude de seguros hasta especulaciones fantásticas que involucran monstruos marinos o incluso abducciones extraterrestres. A pesar de la rigurosa investigación y la especulación generalizada, no se han desenterrado respuestas definitivas. Hasta el momento, el misterio persiste. Número 12. La ciudad perdida de Atlántida. La Atlántida era una nación insular utópica mencionada por primera vez por Platón alrededor del año 360 a.C. Desde entonces, ha cautivado a historiadores, arqueólogos y aventureros durante siglos. Según el relato de Platón, la Atlántida era un poderoso imperio naval ubicado frente a las columnas de Hércules. Los atlantes conquistaron vastos territorios en Europa occidental y África, aproximadamente 9.000 años antes de su época. Sin embargo, debido a un desacuerdo con los dioses, la Atlántida supuestamente se hundió en el océano en un único y catastrófico suceso. Pero, ¿dónde está? No eres el único que se hace esa pregunta.
Además de esto, la cuestión de si la Atlántida fue un lugar real, una alegoría filosófica o una civilización perdida engullida por el mar, sigue intrigando a los académicos. Numerosas teorías han intentado determinar la ubicación de la Atlántida, desde las Azores, la Antártida y el Caribe, hasta dimensiones alternativas de espacio y tiempo. Algunos teóricos conectan la Atlántida con la civilización minoica en la isla griega de Creta, sugiriendo que una erupción volcánica podría haber inspirado la historia. Otros sostienen que Platón utilizó la Atlántida como herramienta didáctica para ilustrar sus teorías políticas. La idea de una sociedad avanzada y tecnológicamente superior que desapareció sin dejar rastro ha dado pie a innumerables expediciones submarinas e investigaciones científicas. Número 11. El Stonehenge. El Stonehenge es un monumento prehistórico ubicado en Wiltshire, Inglaterra. Incluso después de miles de años, sigue en pie como testimonio del ingenio antiguo y está formado por un anillo de colosales piedras verticales, algunas de las cuales pesan hasta 25 toneladas. Esta enigmática estructura data de alrededor del año 2500 a.C. A pesar de siglos de estudio, el verdadero propósito de Stonehenge sigue siendo un misterio. Los académicos han propuesto numerosas teorías sobre la importancia de este emblemático lugar. Algunos especulan que sirvió como cementerio, mientras que otros proponen que era un observatorio celestial o un lugar para rituales y ceremonias religiosas. Además, las complejidades de su construcción plantean muchas preguntas difíciles. Los investigadores están desconcertados sobre cómo los constructores neolíticos transportaron piedras tan enormes desde distancias de hasta 240 kilómetros. Parece casi imposible si tenemos en cuenta que lo único que tenían eran herramientas rudimentarias. Independientemente de su propósito real, Stonehenge ha cautivado la imaginación de arqueólogos, historiadores y turistas por igual. Sus orígenes y construcción enigmáticos siguen alimentando la investigación y el debate, lo que lo convierte en uno de los misterios arqueológicos más fascinantes del mundo. Número 10. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, que debe su nombre al comerciante de libros polaco-estadounidense Wilfred Voynich, que lo adquirió en 1912, es un libro detallado de 240 páginas escrito en un idioma completamente desconocido. La datación por carbono indica que fue compuesto a principios del siglo XV, entre 1404 y 1438. El manuscrito está adornado con extrañas ilustraciones que van desde plantas desconocidas hasta símbolos astrológicos y lo que parecen ser recetas o fórmulas farmacéuticas. A pesar del estudio intensivo por parte de criptógrafos profesionales y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito Voynich aún no ha sido descifrado. Esto ha dado lugar a varias teorías descabelladas. El manuscrito está dividido en secciones basadas en sus imágenes, incluidas secciones botánicas, astronómicas, biológicas, cosmológicas y farmacéuticas. La sección botánica contiene ilustraciones de plantas que no se corresponden con ninguna especie conocida. La sección astronómica presenta diagramas con soles, lunas, estrellas y símbolos del zodíaco que contribuyen a la naturaleza enigmática del manuscrito. Hasta ahora, no estamos ni cerca de descifrar el código. Número 9. SS Orang Medan. El SS Orang Medan es un legendario barco fantasma. Esta historia, cargada de tradición marítima, ha cautivado a generaciones con su inquietante historia. La saga del Orang Medan comenzó en 1947, cuando se escucharon llamadas de socorro a través del estrecho de Malaca desde el carguero holandés. Cuando el barco de rescate se acercó al barco, se desarrolló una escena escalofriante. Toda la tripulación del Orang Medan yacía sin vida, con el rostro desencajado por el terror, esparcida por el barco. Antes de que se pudiera realizar ninguna investigación más, un incendio infernal envolvió el barco. Después de quemarse por completo, el barco se hundió hasta el fondo del océano. Las circunstancias precisas que rodearon la muerte de Orang Medan siguen oscurecidas por la niebla del misterio. Algunos especulan que la carga del barco contenía materiales peligrosos y que esto pudo haber provocado la muerte de la tripulación y la posterior explosión catastrófica. Otros atribuyen el destino del barco a fuerzas paranormales o experimentos clandestinos del gobierno que salieron mal. A pesar del escepticismo, la historia del SS Orang Medan sigue cautivando mentes, inspirando una plétora de literatura, artículos y exploraciones televisadas. Número 8.
El monumento de Yonaguni. Descubierto en la costa sur de Yonaguni en 1986 por Kihachiro Aratake, un operador de viajes de buceo con ojo para lo extraordinario, el monumento de Yonaguni ha provocado un debate que sigue cautivando las mentes de expertos y entusiastas por igual. ¿Es una maravilla natural, esculpida por las implacables fuerzas de la naturaleza durante milenios? ¿O fue dejado atrás por una antigua civilización perdida en el tiempo? Los monumentos, areniscas y lutitas que datan de hace 20 millones de años, insinúan un origen geológico. Sin embargo, sus paredes en terrazas y superficies planas sugieren que fue elaborado. Sin embargo, los secretos del monumento de Yonaguni, al igual que el objeto en sí, siguen sumergidos. Número 7. El caballo blanco de Huffington. El caballo blanco de Huffington es una llamativa figura prehistórica que se encuentra en una colina, grabada en el paisaje de Oxfordshire, Inglaterra. Se cree que fue elaborada entre 1380 y 550 a.C. Esta figura monumental mide unos impresionantes 114 metros de largo y representa un caballo estilizado formado por zanjas poco profundas, rellenas de tiza blanca triturada. A pesar de su antigüedad y prominencia, sus orígenes, propósito y significado siguen envueltos en misterio. Algunos interpretan la figura como un símbolo tribal o un marcador territorial. Otros creen que tiene un significado mítico o religioso. Algunos investigadores han propuesto una conexión con el antiguo culto al sol. Como el caballo simboliza una deidad solar, los lugareños se dedican al mantenimiento regular del monumento, que puede considerarse un monumento de importancia cultural o religiosa para las comunidades locales a lo largo de los siglos. Sin embargo, el verdadero propósito y la identidad de sus creadores siguen siendo elusivos, envueltos en las brumas del tiempo. Número 6. El colapso de los mayas. La civilización maya era famosa por sus conocimientos astronómicos. Su impresionante arquitectura y su compleja escritura jeroglífica fueron una de las sociedades indígenas más dominantes de Mesoamérica y construyeron magníficas ciudades como Tikal, Copán y Chichén Itzá. Expertos en diversas disciplinas como la astronomía, las matemáticas y la construcción dejaron un impresionante legado de templos, pirámides y palacios. Sin embargo, alrededor de los siglos 8 y 9 d.C., su civilización experimentó un dramático y misterioso colapso. A pesar de haber florecido durante miles de años, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas y dejadas a merced de la jungla. La cuestión de cómo y por qué ocurrió esto ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante años. Una de las principales teorías sugiere que las sequías severas podrían haberlos obligado a hacerlo. Otros sugieren que los conflictos internos y las guerras contribuyeron a este colapso. Algunos proponen un escenario más complejo que involucra estrés ambiental, superpoblación, guerras y cambios en las rutas comerciales, todo lo cual conspiró para provocar la decadencia de la civilización. A pesar de estas teorías, el pueblo maya en sí no desapareció por completo. Sin embargo, las razones exactas que llevaron a la ruina a su gran civilización siguen siendo uno de los misterios más persistentes de nuestra historia. Número 5. Las grandes ruinas de Zimbabue. Las grandes ruinas de Zimbabue son los restos de una antigua ciudad situada en el actual Zimbabue. Fueron construidas entre los siglos XI y XV. Esta metrópolis, que en su día fue próspera, fue la capital del reino de Zimbabue y un bullicioso centro de comercio adornado con impresionantes estructuras de piedra y formidables defensas. A pesar de su antigua gloria, los factores precisos que contribuyeron a la decadencia de la ciudad y su posterior abandono siguen siendo un misterio. Históricamente, las ruinas provocaron controversia y especulación cuando algunos eruditos europeos afirmaron erróneamente que fueron construidas por civilizaciones no africanas. Sin embargo, las investigaciones modernas han confirmado de manera abrumadora el origen africano indígena de las grandes ruinas de Zimbabue. Años después de su destrucción, su intrincada arquitectura y su importancia histórica ofrecen información inestimable, entrando en las complejidades de las civilizaciones pasadas de la zona. Número 4. La tumba perdida de Cleopatra. Cleopatra, la legendaria reina de Egipto, sigue cautivando la imaginación de historiadores y arqueólogos, incluso milenios después de su muerte suicida. Conocida por su notable inteligencia, carisma y astucia política, Cleopatra fue una gobernante formidable y una diplomática estratégica. A pesar de su importancia histórica y su trágica muerte, el lugar de descanso final de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia.
A lo largo de los siglos, innumerables expediciones han intentado desentrañar la ubicación de su tumba, sin éxito. Algunos sugieren que Cleopatra y su amante, Marco Antonio, fueron enterrados juntos, posiblemente en Alejandría o cerca de ella, la sede real del poder de Cleopatra. Sin embargo, las arenas movedizas del tiempo y los estragos de los desastres naturales, como terremotos y tsunamis, han ocultado la ubicación de su tumba. Otra posibilidad intrigante surge del templo de Taposeris Magna, ubicado al oeste de Alejandría. Las excavaciones recientes en este sitio han descubierto artefactos que datan de la época de Cleopatra, lo que llevó a algunos a especular que este templo, dedicado al dios Osiris, podría ser el lugar de descanso final de Cleopatra. A pesar de estas teorías y las excavaciones en curso, el verdadero paradero de la tumba de Cleopatra sigue envuelto en misterio bajo las arenas del desierto egipcio. Número 3. Jack el Destripador. Jack el Destripador es, sin duda, una de las figuras más notorias de la historia criminal. En 1888, su sombra se cernió sobre el distrito de Whitechapel de Londres. Durante ese fatídico año, este asesino en serie no identificado perpetró una serie de asesinatos espantosos y brutales que se cobraron la vida de al menos 5 mujeres. A pesar de las extensas investigaciones y la amplia atención pública, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio tentador. A lo largo de los años, se han propuesto innumerables sospechosos y se han propuesto numerosas teorías para explicar las motivaciones y los métodos del asesino. Sin embargo, la verdad sobre la identidad de Jack el Destripador sigue eludiendo a historiadores, criminólogos y entusiastas de los crímenes reales. Lo único que sabemos con certeza es que el Destripador solo atacaba a mujeres, especialmente a acompañantes. Número 2. ¿A dónde fue Amelia Earhart? El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart, una aviadora pionera y símbolo de aventura y determinación, junto con su navegante, Fred Noonan, desaparecieron para siempre. El dúo se había embarcado en un atrevido intento de circunnavegar el mundo. Sin embargo, cuando cruzaban la vasta extensión del Océano Pacífico rumbo a la isla Howland, su avión desapareció sin dejar rastro. Earhart y Noonan nunca fueron vistos nuevamente. La desaparición de Amelia Earhart ha generado numerosas teorías desde entonces. Se sugiere que Earhart y Noonan se estrellaron en Nikumaroro, una isla remota en el Pacífico. Algunos especulan que podrían haber sobrevivido al accidente, viviendo como náufragos antes de finalmente sucumbir a su destino. Otra teoría ampliamente discutida propone que las fuerzas japonesas capturaron a Earhart y Noonan en medio del tenso clima geopolítico de la época. Algunos creen que fueron hechos prisioneros y que Earhart era sospechoso de ser un espía estadounidense. Los informes sobre la presencia de Earhart en territorio japonés y los avistamientos no verificados de su avión han alimentado esta teoría, aunque nunca se ha podido verificar de manera concluyente. Una teoría más controvertida sugiere que Earhart sobrevivió y regresó a los Estados Unidos, donde vivió el resto de sus años como residente de Nueva Jersey, y se llamó Irene Bolam. A pesar de décadas de especulaciones y numerosos descubrimientos falsos, el destino final de Amelia Earhart sigue siendo desconocido. Número 1. Los hijos de los Soder. Hablando de desapariciones, la historia de los niños Soder de Virginia Occidental seguro que te pone los pelos de punta. En la víspera de Navidad de 1945, la casa de la familia Soder quedó envuelta en llamas, lo que provocó la presunta muerte de 5 de sus hijos, de entre 5 y 14 años. Sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca se recuperaron los restos. Las circunstancias que rodearon el incendio y la inexplicable desaparición de los niños han permanecido envueltas en el misterio durante décadas. A pesar de numerosas investigaciones, no se ha descubierto ninguna explicación definitiva. Algunos sugieren que la causa podría haber sido un acto ilícito, incluido un secuestro o un asesinato. Otros piensan que los niños pudieron haber escapado de alguna manera del incendio y haber comenzado una nueva vida en otro lugar. Décadas después, el caso continúa cautivando y confundiendo a los entusiastas de los crímenes reales. Bueno, eso es todo por ahora.